Hola, hola, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Leo Pinzón Vica, especialista en literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura de la India. Bien, hablar de la literatura de la India es hablar de los principios del idioma latino. Así es. ¿Quieres saber más? Esto se distribuye en periodos. Acompáñame a descubrir la aventura de la India. Literatura de la India. La India es una de las culturas más antiguas y representativas de lo que se ha denominado el Lejano Oriente. De las épocas más antiguas, sin embargo, se conservan pocos vestigios notables en el siglo III a.C. El emperador Asoka se convierte al budismo y esta religión se propaga durante siglos por toda la India. Luego aparece el hinduismo, que conjuga elementos de esta religión con otras más antiguas de los brahmanes. Sus dioses principales son Shiva y Vishnu. En la literatura, históricamente, la literatura india tiene tres periodos: el periodo helvédico, el periodo brahmico y el periodo búdico. Empezamos por el primer periodo, el periodo helvédico. Hacia el año 1000 a.C., los arios o hindúes invadieron los pueblos primitivos y se establecieron en llanura del Ganges. Se llama védico por los célebres libros Vedas o del saber sagrado. Nos muestran una imagen de la antigua religión y cultura india. Comprenden 4 formas del saber: el saber de las alabanzas, el saber de las canciones, el saber de los sacrificios y el saber de las fórmulas de los encantamientos. Los libros que forman el primer grupo nos ofrecen colecciones, como la primera, Rig Veda, Veda de 1.028 himnos. El segundo, Atar Veda, o de los conjuntos, consta de 731 himnos. Los libros que forman el primer grupo nos ofrecen colecciones. El primero, el Rig Veda, de los 1028 himnos. Segundo, Atharva Veda, o de los conjuros, consta de 731 himnos. La tercera, Sama Veda, de las melodías, especie de manual para el culto. La cuarta, el Yagor Veda, libro de las fórmulas sagradas y ritos mágicos. Las Vedas nos muestran una sociedad sedentaria, formada por familias que se rigen patriarcalmente. Los dioses son expresión de los poderes de la naturaleza: el trueno, el sol, la justicia, la lluvia y la bebida embriagadora y divina. En el segundo periodo tenemos el brahmánico. Los brahmanes son aplicaciones de los textos de los Vedas. Aparecen en estos nuevos libros las clases sociales diferenciadas en 4 costos independientes: los brahmanes, sacerdotes, que se proceden de la boca del único dios Brahma; la palabra creadora, los guerreros que salieron de los brazos; los artesanos, a los que nacieron de los muslos; y los esclavos, a los que enamoraron de los pies de Brahma. Todo lo creado o nacido de Dios, y Él ha de volver. La doctrina brahmánica dio a los sacerdotes un dominio absoluto sobre los costos. En el tercer periodo tenemos el búdico. El budismo reacciona contra la idea brahmánica de los costos. Se debe a Buda, el sabio. Nació hacia el siglo IV a.C. Fue hijo de un raja de Nepal y dejó las riquezas y refinamientos cortesanos para entregarse a la liberación de los humildes y a luchar contra la injusticia de los costos. Predicó de la salvación de los justos a la hora de la muerte. Consiste en llegar al nirvana o calma absoluta. Esto se consigue en vida mediante la pureza de pensamiento, palabra y obra. Lalita Vistara y Buddha-Corita, la sintetización teológica y filosófica de la literatura hinduista, comprende estas obras: la Agama, o tradición, especie de filosofía ritual, con temas trascendentales como la noción de Dios, el arte, el pensamiento y los ritos; los Antra y el código de Vishnu. El sánscrito. ¿Qué es el sánscrito?
Dentro del tercer periodo tenemos al sánscrito como una lengua de los brahmanes empleaban para sus tradiciones religiosas y literarias. Era el sánscrito lengua perfecta, en contraposición al lenguaje vulgar del pueblo llamado páncrito en el idioma. Sánscrito están escritos las viejas leyes de Menú y los Vedas en verso, que se llama Sioko. Desde hace muchos siglos se como idioma muerto usado únicamente en la liturgia. Las epopeyas. Los dos grandes poemas de la literatura india, entre el siglo XII al II a.C., son el Mahabharata, atribuido Vyasa, y al Ramayana, cuyo autor es casi seguro que fue Valmiki. Estas dos epopeyas narran las luchas religiosas. Ramayana, de más valor artístico, aunque asunto muy diluido en innumerables descripciones, cuenta la educación de Rama. El Mahabharata abarca los siglos que discurren desde el siglo IV a.C., es un poema nacional de 100.000 estros. Es el libro pro excelencia del hinduismo, manual de lo útil y lo agradable. Bien, espero que hayas comprendido sus 3 periodos de la India. Nos vemos en la siguiente literatura para sumergirnos en el sueño. Cuídense mucho, queridos estudiantes. Hasta la próxima lección virtual.